la adolescencia, durante la secundaria, ¿quién no ha escuchado esta obra literaria del escritor peruano Abraham Bardelomar Pinto, El Caballero Carmelo? Así como a cocachos aprendí fue la poesía de la primaria, El Caballero Carmelo fue la obra de la secundaria. He comprado el libro original del cuento para narrarles completito. Acompáñenme en esta narración. Con ustedes, El Caballero Carmelo. Un día, después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja, en el fondo de la plazoleta, un jinete en bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello que agitaba el viento, sanpedrano pellón de sedosa cabellera negra y henchida alforja, que picaba espuelas en dirección a la casa. Reconocímosle. Era el hermano mayor que, años corridos, volvía. Salimos atropelladamente gritando: ¡Roberto! ¡Roberto! Entró el viajero al empedrado patio, donde el ñorbo y la campanilla enredábanse en las columnas como venas en un brazo, y descendió en los de todos nosotros. ¡Cómo se regocijaba mi madre! Tocábalo, acariciaba su tostada piel, encontrábalo viejo, triste, delgado. Con su ropa empolvada aún, Roberto recorría las habitaciones rodeado de nosotros. Fue a su cuarto, pasó al comedor, vio los objetos que se habían comprado durante su ausencia y llegó al jardín. ¿Y la higuerilla? Dijo. Buscaba entristecido aquel árbol cuya semilla sembrara él mismo antes de partir. Reímos todos. Bajo la higuerilla estás. El árbol había crecido y se mecía armoniosamente con la brisa marina. Tocóle mi hermano, limpió cariñosamente las hojas que le rozaban la cara. Y luego volvimos al comedor. Sobre la mesa estaba la alforja rebosante. Sacaba él, uno a uno, los objetos que traía y los iba entregando a cada uno de nosotros. ¡Qué cosas tan ricas por donde había viajado! Quesos frescos y blancos, envueltos por la cintura con paja de cebada, de la quebrada de Humay, chancacas hechas con cocos, nueces, maní y almendras, frijoles colados en sus redondas calabacitas, pintadas encima con un rectángulo del propio dulce que indicaba la tapa, de chincha baja, bizcochuelos en sus cajas de papel de yema de huevo y harina de papas, leves, esponjosos, amarillos y dulces, santitos de piedras de Huamanga, tallados en la feria serrana, cajas de manjar blanco, cejas rellenas y una traba de gallo con los colores blanco y rojo. Todos recibíamos el obsequio y él iba diciendo al entregárnoslo: para mamá, para Rosa, para Jesús, para Héctor y para papá. Le interrogamos cuando terminó. Nada. ¿Cómo nada para papá? Sonrió el amado, llamó al sirviente y le dijo: El Carmelo. A poco volvió este con una jaula y sacó de ella un gallo que, ya libre, estiró sus cansados miembros, agitó las alas y cantó estentoriamente: ¡Cocoroco! Para papá, dijo mi hermano. Así entró en nuestra casa este amigo íntimo de nuestra infancia ya pasada, a quien acaeciera historia digna de relato, cuya memoria perdura aún en nuestro hogar como una sombra alada y triste. El Caballero Carmelo. Amanecía en Pisco alegremente, a la agonía de las sombras nocturnas, en el frescor del alba, en el radiante despertar del día. Sentíamos los pasos de mi madre en el comedor, preparando el café para papá. Marchábase este a la oficina. Despertaba ella a la criada. Chirriaba la puerta de la calle con sus mojosos goznes. Oíase el canto del gallo, que era contestado a intervalos por todos los de la vecindad. Sentíase el ruido del mar, el frescor de la mañana, la alegría sana de la vida. Después mi madre venía a nosotros,
nos hacía rezar, arrodillados en la cama con nuestras blancas camisas de dormir. Vestíamos luego y al concluir nuestro tocado se anunciaba a lo lejos la voz del panadero. Llegaba este a la puerta y saludaba. Era un viejo dulce y bueno, y hacía muchos años, al decir de mi madre, que llegaba todos los días a la misma hora con el pan calentito y apetitoso. Montado en su burro, detrás de los dos capachos de acero, repletos de toda clase de pan, hogazas, pan francés, pan de mantecado, rosquillas. Madre escogía el que habíamos de tomar y mi hermana Jesús lo recibía en el cesto. Marchábase el viejo y nosotros, dejando la provisión sobre la mesa del comedor, cubierta de hule brillante, íbamos a dar de comer a los animales. Cogíamos las mazorcas de apretados dientes, las desgranábamos en un cesto y entrábamos al corral donde los animales nos rodeaban. Volaban las palomas, picoteábanse las gallinas por el grano y entre ellas escabullíanse los conejos. Después de su frugal comida, hacían grupo alrededor nuestro. Venía hasta nosotros la cabra, refregando su cabeza en nuestras piernas. Piaban los pollitos. Tímidamente se acercaban los conejos blancos, con sus largas orejas, sus redondos ojos brillantes y su boca de niña presumida. Los patitos recién sacados, amarillos como yemas de huevo, trepaban en un panto de agua. Cantaba desde su rincón enclavado el Carmelo. Y el pavo, siempre orgulloso, alaraquero y antipático, hacía por desdeñarnos, mientras los patos, balanceándose como doñas gordas, hacían por lo bajo comentarios sobre la actitud poco gentil del petulante. Aquel día, mientras contemplábamos a los discretos animales, escapóse del corral el pelado. Un pollón sin plumas, que parecía uno de aquellos jóvenes de 17 años, flacos y golosos. Pero el pelado, a más de eso, era pendenciero y escandaloso. Y aquel día, mientras la paz era en el corral y los otros comían el modesto grano, él, en pos de mejores viandas, habíase encaramado en la mesa del comedor y roto varias piezas de nuestra limitada vajilla. En el almuerzo tratóse de suprimirlo. Y cuando mi padre supo sus fechorías, dijo pausadamente: «Nos lo comeremos el domingo». Defendiólo mi tercer hermano Anfiloquio, su poseedor, suplicante y lloroso. Dijo que era un gallo que haría crías espléndidas. Agregó que desde que había llegado el Carmelo, todos miraban mal al pelado, que antes era la esperanza del corral y el único que mantenía la aristocracia de la afición y de la sangre fina. «¿Cómo no matan?», decía en su defensa del gallo, «a los patos que no hacen más que ensuciar el agua, ni al cabrito que el otro día aplastó un pollo, ni al puerco que todo lo enloda y solo sabe comer y gritar, ni a las palomas que traen la mala suerte». Se adujo razones. El cabrito era un bello animal, de suave piel, alegre, simpático, inquieto, cuyos cuernos apenas apuntaban. Además, no estaba comprobado que hubiera muerto al pollo. El puerco, mofletudo, había sido criado en casa desde pequeño. Y las palomas, con sus alas de abanico, eran la nota blanca. Subíanse a la cornisa a conversar en voz baja. Hacían sus nidos con amoroso cuidado y se sacaban el maíz del buche para darlo a sus polluelos. El pobre pelado estaba condenado. Mis hermanos pidieron que se le perdonase, pero las roturas eran valiosas y el infeliz solo tenía un abogado, mi hermano y su señor de poca influencia. Viendo ya perdida su defensa y estando la audiencia al final, pues iban a partir la sandía, inclinó la cabeza. 2 gruesas lágrimas cayeron sobre el plato, como un sacrificio, y un sollozo se ahogó en su garganta. Callamos todos. Levantóse mi madre, acercóse al muchacho, lo besó en la frente y le dijo: «No llores, no nos los comeremos». Quien sale de Pisco, de la plazuela sin nombre, salitrosa y tranquila, vecina a la estación, y torna por la calle del castillo, que hacia el sur se alarga, encuentra al terminar
una plazuela pequeña donde quemaban a Judas el domingo de Pascua de Resurrección. Desolado lugar en cuya arena verdeguean a trechos las malvas silvestres. Al lado del poniente, en vez de casas, extiende el mar su manto verde, cuya espuma teje complicados encajes al besar la húmeda orilla. Termina en ella el puerto y, siguiendo hacia el sur se va, por estrecho y arenoso camino, teniendo a diestra el mar y a izquierda mano angostísima faja, ora fértil, ora infecunda, pero escarpada siempre, detrás de la cual, a oriente, extiéndese el desierto, cuya entrada vigilan, de trecho en trecho, como centinelas, una que otra palmera desmedrada, alguna higuera nervuda y enana, y los tonuses, siempre coposos y frágiles. Ondea en el terreno la hierba del alacrán, verde y jugosa al nacer, quebradiza en sus mejores días y en la vejez, bermeja como sangre de buey. En el fondo del desierto, como si temieran su silenciosa aridez, las palmeras únense en pequeños grupos, tal como lo hacen los peregrinos al cruzarlo y ante el peligro los hombres. Siguiendo el camino, divísase en la costa, en la borrosa y vibrante vaguedad marina, San Andrés de los Pescadores, la aldea de sencilla gente, que eleva sus casuchas entre la rumorosa orilla y el estel del desierto. Allí las palmeras se multiplican y las higueras dan sombra a los hogares, tan plácida y fresca, que parece que no fueran malditas del buen Dios, o que su maldición hubiera caducado, que bastante castigo recibió la que sostuvo en sus ramas al traidor, y todas sus flores dan frutos que al madurar revientan. En tan peregrina aldea, de caprichoso plano, levántanse las casuchas de frágil caña y estera leve, junto a las palmeras que a la puerta vigilan, limpia y brillante, reposando en la arena blanda sus caderas amplias. Duerme a la puerta el bote pescador con sus velas plegadas, sus remos tendidos como tranquilos brazos que descansan, entre los cuales yacen con su muda y simbólica majestad el timón grácil, la calabaza que achica el agua mar afuera y las sogas retorcidas como serpientes que duermen. Cubre piadosamente la pequeña nave, cual blanca mantilla, la pescadora red circundada de caireles de liviano corcho. En las horas del mediodía, cuando el aire en la sombra invita al sueño, junto a la nave teje la vela el pescador abuelo. Sus toscos dedos anudan el lino que ha de enredar al sorprendido pez. Raspa a la abuela el plateado lomo de los que la víspera trajo la nave. Saltan al sol como chispas las escamas y el perro husmea en los despojos. Al lado, en el corral que cercan enormes huesos de ballenas, trepan los chiquillos desnudos sobre el asno pensativo o se tuestan al sol en la orilla, mientras bajo la ramada el más fuerte pule un remo, la moza, fresca y ágil, saca agua del pozuelo y las gaviotas alborozadas recorren la mansión humilde dando gritos extraños. Junto al bote duerme el hombre del mar, el fuerte mancebo, embriagado por la brisa caliente y por la tibia emanación de la arena. Su dulce sueño de justo, con el pantalón corto, las musculosas pantorrillas cruzadas y en cuyos duros pies de redondos dedos piérdense como escamas las diminutas uñas. La cara tostada por el aire y el sol, la boca entreabierta que deja pasar la respiración tranquila y el fuerte pecho desnudo que se levanta rítmicamente con el ritmo de la vida, el más armonioso que Dios ha puesto sobre el mundo. Por las calles no transitan al mediodía las personas y nada turba la paz de aquella aldea, cuyos habitantes no son más numerosos que los dátiles de sus 20 palmeras. Iglesia ni cura habían en mi tiempo, las gentes de San Andrés. Los domingos, al clarear el alba, iban al puerto con los jumentos cargados de corvinas frescas y luego, en la capilla, cumplían con Dios. Buenas gentes, de dulces rostros, tranquilo mirar, morigeradas y sencillas, indios de la más pura cepa, descendientes remotos y ciertos de los hijos del sol, cruzaban a pie todos los caminos. Como en la edad feliz del Inca, atravesaban en caravana inmensa la costa para llegar al templo y oráculo del buen Pachacamac, con la ofrenda en la alforja, la pregunta en la memoria y la fe en el sencillo espíritu. Jamás riña alguna manchó sus claros anales, morales y austeros. Labios de marido besaron siempre labios de esposa, y el amor, fuente inagotable de odios y maldecires, era entre ellos tan normal y apacible como el agua de sus pozos. De fuertes padres nacían, sin comadronas, rozagantes muchachos, en cuyos miembros la piel hacía gruesas arrugas,
aires marinos henchían sus pulmones y crecían sobre la arena caldeada bajo el sol ubérrimo, hasta que aprendían a lanzarse al mar y a manejar los botes de piquete que, zozobrando en las olas, les enseñaban a domeñar la marina furia. Maltones, musculosos, inocentes y buenos, pasaban su juventud hasta que el cura de Pisco unía a las parejas, que formaban un nuevo nido, compraban un asno y se lanzaban a la felicidad, mientras las tortugas centenarias del hogar paterno veían desenvolverse, impasibles, las horas, filosóficas, cansadas y pesimistas, mirando con llorosos ojos desde la playa el mar, al cual no intentaban volver nunca. Y al crepúsculo de cada día lloraban, pero hundido el sol metían la cabeza bajo la concha poliédrica y dejaban pasar la vida llena de experiencia, sin fe, lamentándose siempre del perenne mal, pero inactivas, inmóviles, infecundas y solas.